Creo que yo les mandé un deber, ¿no? Sí. Dos. Pero uno de cada materia. Claro. Uno de cada materia. Claro, son dos. Ya. El uno era un mapa. Sí. No importa si salió feo el mapa, si lo hizo a mano, tiene su calificación. ¿Amén? Amén. No le pido perfección, sino simplemente que haga. Al último me lo da, al último. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a ver el libro de historia de Israel. Vamos a la parte donde dice texto bíblico de la etapa de los patriarcas. Texto bíblico de la etapa de los patriarcas. A esta parte. Texto bíblico de la etapa de los patriarcas. la página Después de los mapas. Después de lo más Primera etapa, ¿no? No, después de lo Siga, más siga. ¿Ya encontraron? Amén. Texto bíblico de la etapa de los patriarcas. Ahí dice el llamado de Abraham, Génesis 12, del 1 al 3. ¿Ven? ¿Dónde fue el llamado de Abraham? En Ur de los Caldeos. Y ahí Dios lo llamó para que deje su tierra y su parentela. ¿Ven? Pero también, si usted lee en la historia bíblica, antes de salir de Ur de los Caldeos, él vivía un poquito más allá en la misma zona. Estaba en el mismo sitio. Es como que digan la provincia del Guayas, estaba viviendo en Guayaquil, se cambió a Durán. Y en Durán Dios lo llamó. ¿Sí me debe entender, mis hermanos? Amén. Entonces, hay los libros extrabíblicos, o libros apócrifos, o también hay libros que estudian los israelitas, que nosotros no lo tenemos, pero ellos lo tienen. Y en realidad nosotros no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Por dos razones. Primero, porque el pueblo israelita a veces es un poco orgulloso y no quiere compartir ciertas cosas que ellos tienen como propias. Hay cosas que comparten y hay cosas que no comparten. ¿Amén? Y segundo, porque los estudiosos de la Biblia, los llamados eruditos bíblicos, consideran que no es una información tan relevante o que tal vez es una historia fantasiosa, que tal vez no tiene pruebas arqueológicas, históricas, y con esos cuentos así, entonces no dan la facilidad de que esos libros lleguen a los estudiantes. Pero sí podemos nosotros, porque nosotros tranquilamente podemos descargar en Google libros israelitas que estudian la historia de Israel, donde se hace mención, porque ellos tienen mención de historia oral. ¿Usted sabe lo que es la historia oral? ha sido pasada De boca en boca, de padre a hijo, ha ido pasando de generación en generación. Desgraciadamente sí hay ciertas cositas que al pasar de boca en boca, hay cosas que se omiten porque hay personas que se olvidan, ¿ya? Y no terminan de contar toda la historia. Pero dice que Abraham también era un adorador de ídolos, también era parte de ese pueblo pagano. Pero ocurrió que un día tuvo curiosidad, según una historia extrabíblica, eso usted lo encuentra en el libro de Jacer. El libro de Jacer, eso usted lo descarga en Google, ¿ya? El libro de Jacer traducido al español. Entonces, dice que Abraham un día, mirando el sol, él dijo: voy a adorar el sol porque el sol es un dios y hay mucha gente que adora el sol. Y ese nunca me va a abandonar. Pero después se dio cuenta que el sol se escondía y llegaba la noche.
Y él dice, no, pues si es Dios no puede estarme abandonando, porque llega la noche, y la noche también es larga. Y él dijo, entonces voy a adorar a las estrellas, porque hay momentos en que las estrellas se ven en el firmamento en pleno día y hay veces que no, y a la luna. Entonces dice que cuando llegó el día, él esperando a ver estrellas en el día nunca las vio, porque a veces sí se las ve, pero en ese momento no las vio. ¿Amén? Y él empezó a razonar en que si las cosas inanimadas, como objetos de piedra, de plata, de madera y cosas de la naturaleza, son superadas por otras cosas de la naturaleza, entonces él razonó y dijo, no puede ser esto Dios. No, tal vez Dios no es así. Dice que cuando él estaba en ese dilema, según ese libro, fue cuando Dios se le manifestó. Otro libro extra bíblico, en cambio, cuenta que Abraham fue uno de los alumnos más creyentes de Noé, que sería Noé, porque ¿a qué edad murió Noé? ¿A qué edad murió Noé? Como 600 y pico, ¿no? Cuando Abraham estaba vivo, ¿todavía estaba vivo Noé? Todavía estaba vivo Noé. ¿Amén? Todavía vivía Noé cuando estaba vivo Abraham. Entonces, en ese teoría oral cuentan que Abraham conoció a Dios a través de Noé. Porque ya Abraham vivía en una época en que estaba ese rey Nimrod, la torre de Babel y todo lo demás, y entonces muchas de esas personas decidieron apartarse de Dios y hacer sus propios dioses. Y eso ha sido un conflicto del ser humano a través de los tiempos. ¿Amén? Y eso se llama rebeldía natural del ser humano. Somos rebeldes por naturaleza a las cosas divinas. Por naturaleza. Es una rebeldía que se manifiesta ya en nosotros. ¿Amén? Por esa razón usted ve, ¿por qué el católico no quiere dejar su santo? ¿Por qué? No es tanto porque crea que Él es Dios, porque yo también fui católico. No quiere dejar su santo, más bien es porque su santo no lo presiona a cambiar o a ser alguien diferente. Ahí está ese muñeco, ahí se queda, yo voy, pego, hago lo que quiero y nunca me aviso. Y después vengo, le pido perdón, no hay problema. Jamás me dijo nada, no tengo temor de que me vaya a castigar ni nada. O sea, algo de madera, de piedra, de metal. Entonces el ser humano por naturaleza es rebelde hacia las cosas de Dios, ¿sí o no? Hasta nosotros se ha manifestado esa rebeldía, ¿o no? Porque usted tiene que haberle pasado en algún momento que su pastor le dice, mañana hay culto de oración, y usted dice, mañana yo quería quedarme en la casa. ¿Y se queda? Quería hacer un buen almuerzo, dice, no, acostarme a ver una buena película. ¿Amén? Quería invitar al cholito, a la cholita, no sé qué, no sé cuánto. Ya estaba planificado. Y justo el pastor dice, vamos a hacer un culto de oración. Entonces en su corazón están esas dos cosas, ¿no? O voy a orar o hago lo que yo tenía pensado. Entonces siempre la naturaleza rebelde de nosotros nos empuja a hacer lo que nosotros pensamos o creemos que es lo correcto o lo bueno. ¿Amén? Porque siempre va a haber alguien, cuando usted está en la iglesia, siempre va a haber alguien que dice, y justo mañana el pastor quiere oración. Y justo, eso quiere decir, mañana yo tenía algo que hacer y justo el pastor necesita algo. ¿Sí o no? Entonces muchos de nosotros hemos enfrentado esas cosas. Y esa es la rebeldía natural de las personas. Por eso es que existe la idolatría, por eso es que existen las sectas religiosas. Porque mientras mi Biblia me dice que tengo que tener una vida santa, viene un charlatán y dice, no, si la Biblia también dice que puedes salvarte y nunca te vas a condenar y vive como tú te dé la gana, y yo empiezo a creer lo que ese charlatán dice y dejo a un lado la palabra de Dios, cargo la Biblia, pero creo en la mentira. Amén. Y pensando de que igualmente me voy a salvar, no importa cuánto peque, igualmente me salvo porque ya soy salvo. ¿Amén? Y eso ha sido motivo de controversia, ¿no? Una vez me preguntaron a mí,
Oiga, y la salvación se pierde. Yo digo, mire, Diego, la salvación no se puede perder, pero el individuo sí se pierde. El que recibe la salvación, ese sí se pierde. Sí anda mal. Amén. Entonces, con el cuento de que la salvación no se pierde, no, la salvación no se pierde, pero entienda lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Pablo dijo que él tenía que cuidarse, porque él tenía temor también de perderse. Si era hasta mejor que todos nosotros, Pablo. Y él también tenía miedo de perderse. ¿Ven? Entonces, el individuo que anda mal se pierde, así haya recibido la salvación. Hasta el más hundido de los hundidos, que Dios lo usa con muchas cosas sobrenaturales, también puede perderse. Amén. Si no anda bien con Dios. Por eso es que hay que cuidar la vida cristiana a cada momento. Amén. No porque digan que ya va a haber el fin del mundo, ya ando yo santificando. La persona tiene que santificarse siempre. Porque aunque no llegue el fin del mundo, pero puede llegar el momento de su muerte. ¿Y de qué le valió? Decir, bueno, todavía no viene Cristo, así que todavía tengo tiempo, ¿no? Me voy a una buena pachanga, hago una fiesta y después ya me arrepiento y no hay problema. No, puede venir Cristo y por ese error de repente se muere y se va a donde ya está. Amén. Entonces, el llamado de Abraham, ya le dije, ¿no? La parte histórica de libros extrabíblicos donde Abraham conoció, dice a Dios, dicen a través de Noé, otros dicen que estuvo reflexionando, pero la Biblia no nos relata de un Abraham donde Dios directamente le habla. ¿Ven? No nos dice las otras cosas, solamente dice que simplemente le habló a Abraham. Y Abraham escuchó. Esto es como en el caso de Moisés. Hay gente que es científica y los científicos generalmente les gusta leer la Biblia de una forma razonada. O sea, ellos razonan todo lo que están leyendo, empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Una vez un científico leyendo el caso de Moisés, donde Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy, anda y dile a mi pueblo. Entonces ese científico, él decía, pero no entiendo. Dios le habla a Moisés, pero en ningún momento se ve a Moisés pensando, ¿y quién me está hablando? ¿Quién será? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? ¿Ven? Preguntándole, ¿eres tú de verdad Dios? ¿Existes o no existes? Jamás se escuchó eso de Moisés. ¿Por qué no se escuchó eso de Moisés? Porque también tuvo buenos maestros. ¿Ven? Y una de las mejores maestras, la misma madre de Moisés, por eso es que la Biblia la menciona, Yocabed. ¿Por qué la menciona? Porque fue una mujer fiel a Dios. Dios no elige a cualquiera. Y ella cuando le dio, o sea, cuando ya lo destetó, en todo este tiempo que lo tuvo Moisés, los historiadores no se ponen de acuerdo a qué edad destetaban a los niños. Unos dicen al año, otros 2 años, otros a los 8 años. No se ponen de acuerdo porque la Biblia no lo revela tampoco. Amén. Lo cierto es que cuando él ya llegó de tomar seno, hasta ese momento lo tuvo Yocabed, pero ella tiene como buena madre cristiana haber enseñado la palabra de Dios. Bueno, no cristiana, sino como madre judía, hebrea, amén, y israelita. Como buena madre israelita, tiene que haber enseñado la palabra de Dios a su hijo Moisés. Amén. Y como dice la Biblia, hay muchas cosas que cuando nosotros aprendemos de pequeños, jamás se nos olvidan. Nunca se nos olvida. Entonces Moisés nunca estuvo en una actitud de razonamiento, pensando quién me está hablando, sino que directamente le contestó, ¿sí o no? Ya él ya sabía, incluso el suegro de Moisés, ¿quién era el suegro de Moisés? ¿Ah? Él era sacerdote, dice. Y un sacerdote también tiene esa misión de enseñar la palabra de Dios. Y a través de esto, él tiene que haber aprendido de que Dios habla, de que Dios se manifiesta. Amén. Lo único que Jetro tal vez no sabía era el nombre de Dios. El nombre de Dios. Que eso también es otra controversia, ¿no? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Jehová o Yahvé? Jehová.
Yahvé. JHB. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Jehová, ya ves cuál es. Es A Jehová. ver, piense por un momento. Lo que sale originalmente son las JHB. Yahvé. ¿Cuál es? Pero significa Jehová. Dicen que Bueno, si se esperan a estudiar la clase de hebreo, ahí aprenden. No, tranquilo. El nombre de Dios, traducido al español, es JHWH. Es ilegible. O sea, no tiene pronunciación. Porque el antiguo hebreo carecía de vocales. Yo les digo. El antiguo hebreo carecía de vocales, no tenía vocales. Pero el hebreo nuevo, el hebreo moderno, ahora le ha sido añadida vocales. Entonces, para poderle dar una pronunciación, JHWH, le aumentaron la A y la E, que en hebreo se pronuncia Yahvé y en griego se pronuncia Jehová. Pero ambas palabras significan lo mismo. ¿Sabe qué significa Jehová Yahvé? Significa amo o señor, nada más. No es ningún nombre. Yo le puedo decir a él, oiga señor, levántese. Pero no es su nombre, o es su nombre. No es su nombre. Amén. Nada más significa amo o señor. Pero el verdadero nombre de Dios, nadie lo sabe. Ni el mismo Cristo lo mencionó. ¿Por qué Cristo no mencionó el nombre de Dios? Porque dejó de ser mencionado el nombre de Dios. En la historia antigua, ¿no? Cuando usted lee el libro de los jueces, de los reyes, hay un momento en que dice que el nombre de Dios dejó de ser mencionado porque era blasfemado. O sea, la gente que eran enemigos de los israelitas blasfemaban el santo nombre de Dios. ¿Ven? Y por eso dejó de ser mencionado. Y después de haber sido dejado de ser mencionado, también fue bajo pena de muerte. Cualquiera que lo escuchaban diciendo el nombre de Dios, lo mataban. Por eso es que en el tiempo de Cristo también era prohibido. Cristo jamás dijo el nombre de Dios, solamente decía el Padre. Amén. Nada más, el Padre. Y Dios dejó un solo nombre, el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Diga con toda libertad si tiene alguna inquietud. Si no tiene una inquietud, entonces vamos a mandarlos a investigar para que se saque toda inquietud. Bueno, el llamado de Abraham. ¿Cuál es el siguiente que sigue? ¿Qué dice? El pacto con Pacto de Abraham. Abraham. El pacto con Abraham. No dice el pacto de Abraham, sino el pacto con Abraham. Porque quien hizo ese pacto fue Dios con Abraham. Abraham no buscó el pacto, fue Dios quien se acercó y hizo pacto con Abraham. ¿Y qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. ¿Ven? Un acuerdo. Hubo un acuerdo entre Dios y Abraham. Un pacto. Y ese pacto hasta el día de hoy nos afecta a todos nosotros en la tierra, en el planeta entero. ¿Ven? Mira hasta dónde llega la consecuencia. Que en el tiempo de Moisés, cuando Dios dijo que el pueblo santo era el único que tenía que circuncidarse, amén, a los hombres tenían que circuncidarlos. Ahora la circuncisión es algo mundial y normal en todo el planeta. Amén. En todos los hospitales de casi todo el mundo circuncidan al niño recién nacido. Ya lo van circuncidando. Doctor, disculpe, ¿cómo para qué le hacen eso? ¿Mm? ¿Cómo para qué le hacen eso? Lo que pasa es que descubrieron que si un niño no se circuncida, se le llena de bacterias. La partecita genital se le llena de bacterias y se puede enfermar de fuertes infecciones. Entonces, al circuncidarlo, entonces a lo que se baña ya elimina cualquier suciedad. ¿Amén? Por esa razón fue aprobada la circuncisión mundialmente, por cuestiones médicas. Pero yo creo que también en esto tiene que ver la mano de Dios, ¿no? Dios lo permitió por algo que está pasando ahora, ¿no? En su pueblo elegido. Amén. De toda la tierra.
que somos nosotros los hijos del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Entonces, en el pacto de Abraham, Dios le prometió darle reyes, darle también no solamente padre de una nación, él es padre de la nación más importante del planeta. ¿Por qué Israel es la nación más importante del planeta? Porque fue el único lugar donde anduvo Dios hecho hombre. No hubo otro lugar de la tierra donde Dios caminó en forma de hombre. Fue solamente en Israel, en Jerusalén. ¿Amén? Ese privilegio que tienen allá, ¿no? Por eso es que mucha gente que viaja a Jerusalén quiere caminar por donde caminó Cristo. Muchos de los viajantes quieren caminar por donde anduvo Cristo caminando. Amén. Si de repente ellos dicen, de repente yo quiero sentir su pisada ahí, donde él pisó. Amén. Entonces, tuvo el privilegio de ser la nación que con el poder de Dios los libertó de la esclavitud y tiene un trato exclusivo con esa nación, con ninguna otra nación. Pero también hay otra nación con la que tiene Dios trato exclusivo, y es con nosotros. Nosotros somos la nación injertada al pueblo de Israel. Somos una nación que no somos nación, pero estamos por todo el planeta, porque no estamos reunidos en un solo lugar. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando él tuvo pues a Ismael, a Isaac, ¿no? Mediante de esos hijos hubo naciones, porque a través de Ismael nacieron algunas naciones, ¿no? Y a través de Isaac también. Amén. ¿Qué naciones usted cree que nacieron a través de Ismael? Los árabes. Y los árabes es una nación grandísima. Amén. Y no solamente los árabes, hay algunos más. Amén. Algunos más que nacieron de Ismael. ¿Se da cuenta? Ahora de Isaac. Isaac, ya de Isaac sale el pueblo de Israel, la nación de Israel, pero también sale la otra nación del hermano de Jacob, ¿no? De Esaú, ¿no? Amén. Que son los edomitas. Amén. Y los edomitas también se multiplicaron también. Amén. Por eso es que hay en Israel, esas guerras que hay entre ellos, es guerra entre hermanos, todos ellos, de ahí en Israel, y todo lo que le rodea a Israel, toditos son descendientes de Abraham. ¿Quién dijera, no? Que entre ellos, que son descendientes de Abraham, hay guerra, se matan entre ellos, no se quieren. El siguiente dice, nacimiento de Ismael. Génesis 16, del 1 al 16. De repente hay historiadores que dicen que eso fue un error de Abraham haber aceptado de que dé a luz su sierva, ¿no? A un hijo para su esposa. Y a veces parece un poco cruel, ¿no? Decir, pero pobre muchacha, no, se la dan como esposa a Abraham, que ya era un anciano, no era un jovencito. Pero si usted lee bien el texto bíblico, usted nunca ve a una Agar quejándose. Usted no ve a Agar quejándose que viejo, cómo va a ser, jovencita y no sé qué, pero no. Porque todo eso era parte de la cultura que ellos vivían. Así vivían en esas tierras. Y era común que si una mujer no podía tener hijos, le entregaba a su sierva para que su sierva tenga ella hijos. Amén. Por eso cuando la sierva paría, dice, tenía que parir junto a las piernas de la dueña. Porque era un simbolismo de que la dueña era la que estaba pariendo. ¿Por qué razón? Porque si la sierva era de ella, el hijo de la sierva también tenía que ser de ella. ¿Sí me entienden, mi hermano? Pero en cambio había un problema. Una vez que ya una sierva tenía un hijo de su amo, ya no sería una sierva a bajo nivel, ya sería una sierva que tendría un nivel más altito. Ella ya podía tener también esclavas.
a su disposición, porque ella tenía un hijo de su amo. Amén. Ya no iba a ser tratada como todas las otras esclavas. Ya iba a ser la mayordoma de las esclavas, o la jefa de las esclavas. Amén. Claro que nosotros en nuestra cultura no, es algo inconcebible, ¿no? Para nosotros es algo inconcebible. Pero en la cultura de ellos en ese tiempo así era. Y así vivían. Era su costumbre, que no es la costumbre de nosotros ahora. ¿Amén? Pero era una costumbre de misericordia. Porque en el tiempo de Abraham había hombres perversos que robaban a las chicas jóvenes para destruir sus vidas y después las botaban, las vendían como esclavas. Así hacían. ¿Ya? Nacimiento de Isaac, Génesis 17. Perdón, como estábamos hablando del nacimiento de Ismael, algunos piensan que fue una falla de Abraham, otros piensan que fue muy apurada Sarai a pedirle que tenga un hijo con su esclava. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, llegamos a entender que los dos hijos de Abraham fueron usados como un ejemplo bíblico. Así como dice en cierto lugar de la Biblia, que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a cumplirse en el Nuevo Testamento. Y tanto Ismael como Isaac iban a simbolizar lo que son el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿Amén? ¿Cuál es el hijo de la libre? Pues Jesucristo. Y nosotros a través de Jesucristo. Y el hijo de la esclava, pues el mundo, los que están atados al mundo y todo lo demás. O sea, se cumplía ese simbolismo que nosotros vemos en la antigüedad. Amén. Nacimiento de Isaac, Génesis 17. Amén. Nacimiento de Isaac. Bueno, no voy a ahondar en todo esto, ¿no? Vamos a la otra parte, donde dice segunda etapa, Éxodo. ¿Qué dice debajo de Éxodo? ¿Qué dice ahí? El significado de Moisés. Una vez hacían una pregunta y decían, Moisés no aparece en la historia de Egipto, eso es una fantasía. Y ahora, claro, como la arqueología se ha desarrollado más, han descubierto que Moisés sí aparece en la historia de Egipto. ¿Por qué aparece Moisés en la historia de Egipto? Porque Moisés es llamado en idioma egipto Semut. S-E-N-M-U-T. No lea ahí porque eso es lo que le estoy diciendo yo, no lo voy a encontrar. No le entreno, por favor. ¿Cómo dice? S-E-N-M-U-T. Semut. Se lo traduce de dos formas. Se lo traduce como hijo del agua o hermano del agua. Hijo del agua. Hijo del agua o hermano del agua. Se cree que la madre de Moisés fue una egipcia llamada Hatshepsut, hija del faraón Tutmosis III. ¿Quiere que diga el nombre de la madre egipcia de Moisés? Sí. Ahí se lo deletreo. H-A-T-S-H-E-P-S-U-T. Le vuelvo a repetir. H-A-T-S-H-E-P-S-U-T. Hija del faraón Tutmosis III. Hija del faraón Tutmosis III.
Puede ser que algún día usted tenga la oportunidad de ir al campo, donde todavía mantiene mucha gente la creencia de que no hay que estudiar porque ya viene Cristo. Amén. Pero a través de la Biblia usted puede corregirlo. Porque cuando usted va a la historia de Moisés, dice que Moisés estudió en las mejores, ¿qué cosa? Universidades, colegios que había en ese tiempo. ¿Ah? Estudió con los mejores maestros que existían en Egipto. Eso usted lee en el libro de los Hebreos. ¿Ven? Y estudió lo mejor de lo mejor, porque era prácticamente un príncipe. Estudió ciencia, estudió historia, estudió matemáticas, estudió lenguaje, estudió para poder escribir, ¿no? Para leer. Él sabía la escritura egipcia. Por eso es algo admirable que cuando Moisés lleva al pueblo al desierto, los libros no los escribió en idioma egipcio, los escribió en idioma hebreo. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Él pudo haberlo escrito en idioma egipcio, pero lo escribió en idioma hebreo. Y de todo lo que él estudió en Egipto, todo eso, su mente fue limpiada en los 40 años que estuvo con Jetro en el desierto, donde él muchas de esas cosas fue olvidando. Y de príncipe, porque usted sabe lo que es un príncipe, ¿no? Se viste elegantemente, duerme en su buena cama, tiene todo lo mejor de lo mejor, amén. Tiene esclavos que le hacen todo, lo bañan, lo visten, y si está bostezando le ponen la mano en la boca para bostezar, amén. No tenían ventiladores ni aire acondicionado, pero habían esclavos que todo el día estaban que lo venteaban cuando hacía mucho calor. El pobre esclavo, perdón, pobre esclavo sudadito y soplando aquí. ¿Amén? Eran privilegios que cuando él ya estuvo esos 40 años en el desierto, con Jetro su suegro, fue dejando a un lado y tuvo que vestirse con sus ropas rústicas de pastor, criar ovejas, amén. Algo que ningún príncipe egipcio se atrevería a hacer, pero todo eso lo hizo Moisés. Y ahí Dios lo metió, mire, en Egipto estaba una escuela egipcia, pero allá donde Jetro, su suegro, estuvo en cambio en la escuela de Dios, aprendiendo muchas cosas, hasta que finalmente Dios se le manifiesta, le habla. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Quieren que le repita todo desde el principio? No. Amén. Entonces, cuando la hija de Faraón dice que tomó a Moisés del agua, ella consideró o creyó que era Dios de las aguas que se le estaba regalando. Ahora, claro, es un misterio porque no aclara la historia arqueológica ni tampoco la historia bíblica. No dice si la madre adoptiva de Moisés no tenía hijos o si tenía hijos, era un misterio. Pero aquí hay otra cosa. Hay unos que piensan que tal vez sí tenía hijas, porque en ese tiempo era muy importante para una mujer tener un hijo varón, porque simbolizaba que todo lo que ella tenía pasaba a su hijo varón. Las mujeres no heredaban, sino los varones. ¿Amén? Entonces, en el tiempo de Moisés era muy importante para toda mujer tener por lo menos un hijo varón, uno. Entonces uno cree que ella sí tuvo de repente hijas, solo mujeres. En cambio otro cree que ella era estéril y no tenía hijos, ni mujeres ni hombres. Pero eso no se lo puede confirmar. Amén. Lo único que se sabe es que ella adoptó como hijo a Moisés. Y ese faraón orgulloso que mandaba a matar niños hebreos, tuvo que aceptar a regañadientes a ese hijo, que su hija, tal vez una hija mimada, lo adoptó como su propio hijo. Claro, el faraón tiene que haber pensado, a esta chica ya en cualquier momento se le ha de pasar la locura, pero nunca se le pasó. Lo crió
hasta que él fue adulto. La Biblia no cuenta a qué edad murió la madre adoptiva de Moisés, pero se sabe que cuando él ya tuvo 40 años, porque a los 40 años él huyó de Egipto, ella ya no existía. ¿Por qué ella no existía? Porque simplemente él huyó, no tuvo quien lo defienda, ¿no? Él tuvo que huir. ¿Amén? ¿Sí me deben entender, mi hermano? Seguimos leyendo entonces. A la edad de 40 años renunció a los placeres y se fue al desierto. Bueno, no renunció a los placeres, tuvo que salir por el medio. Por eso le digo que cuando lea un libro, usted siempre tiene que haber leído primero la Biblia. Porque él no renunció voluntariamente a los placeres. O sea, no es que dijo, estoy cansado de vivir aquí y me voy, me cambio a ver para dónde, me largo para allá. No, él huyó, amén. No renunció a los placeres, sino que él se vio forzado, él huyó. El periodo del Éxodo se inicia con la salida de Moisés con su pueblo de Egipto, donde el faraón, después de haber sido atormentado por las 10 plagas que hizo llegar, Dios lo dejó ir al pueblo de Israel. Ahora, claro, las plagas usted puede ver en películas, en series, es algo bonito, ¿no? La ciencia ficción y todo. Pero en realidad lo que hizo Dios es algo inimitable. No hay ciencia ficción que pueda exactamente reflejarnos cómo fue todo en ese momento. ¿Amén? No hay. Tendríamos que nosotros vivir por ahí para saber exactamente qué pasó y cómo fue todo. Cómo fue todo de aterrador, ¿no? Porque una cosa es decir que Dios mandó la plaga de las moscas y otra cosa es ver el terror de la gente al verse inundado de moscas. ¿Ven? Ahora, ¿por qué le tenían miedo a las moscas? No sé si usted ha leído una parte en el libro de los Salmos o en el libro de los Proverbios donde dice que la mosca daña el perfume de aquel que está preparando el perfume. Porque según los historiadores, por esas tierras hay moscas que son tan inmundas que cuando se mueren apestan. La pestilencia de esa mosca es tan fuerte que hasta corrompe el mejor perfume. Tiene que tapar bien poquito el perfume. O si no, se daña. El olor de la mosca daña el olor de ese perfume. Entonces imagínense el terror de la gente, ¿no? Primero que contagiar de enfermedades a las personas, y no solamente contagiar las enfermedades, sino que todo ese pocotón de moscas que se vayan a morir, usted se muere con las moscas, por la pestilencia también. Solo la pestilencia se muere. Amén. Sigamos entonces. El tercer mes de su salida había llegado al monte Sinaí y ocupar por un año en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le dio en una tabla los 10 mandamientos para darle al pueblo sobre qué es lo que había de obedecer, dándole después del transcurso, llegamos entonces en otra página, del periodo del Éxodo, el diseño del tabernáculo para ser construido según su mandamiento. ¿De dónde sacó Moisés el diseño del tabernáculo? ¿De quién? De Dios. ¿Amén? ¿Cómo uno puede confirmar que efectivamente fue Dios que le dio el diseño del tabernáculo? Esto lo confirma en el libro de Apocalipsis. ¿Amén? Usted se ha visto cuando lee detenidamente Apocalipsis que hace mención de algunas cosas del tabernáculo, como el arca del pacto, amén, como el recipiente donde se depositaba el aroma que inundaba, ¿no?, todo el tabernáculo, amén, el incienso, que es llamado la oración de los santos, en el libro de Apocalipsis, amén. Y en el libro de Apocalipsis usted ve ciertas menciones de ciertos objetos del tabernáculo
que dice que cuando estaba Juan viendo, dice que vio incluso el arca del pacto, ¿no? ¿Sí o no? Vio el arca del pacto. Eso dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, no aclara tampoco la Biblia cómo Dios le manifestó a Moisés el diseño, pero lo cierto es que Dios se lo dijo. Si lo vio o lo implantó en su mente, solo Dios fue quien se lo dio, el diseño perfecto del tabernáculo. Porque eso también es algo increíble. El diseño numérico del tabernáculo tiene que ver con muchas cosas espirituales. Exactamente la cantidad de postes que tenía. O sea, todo tiene su porqué espiritual. Pero nosotros a veces no discernimos, ¿no? Solo discernimos cuando tenemos esa mente para discernir las cosas de Dios, esa mente privilegiada que no todos tienen, sino algunos Dios le ha dado para discernir ciertas cosas ocultas. Amén. Pero cada cosa del tabernáculo tenía un significado muy grande, del cual Dios nos estaba hablando desde ese tiempo ahora. ¿Amén? Póngalo en dudas. Mana. Entonces, solo les doy un ejemplo porque ya vamos a terminar este tiempito, ¿no? En el tabernáculo, usted veía el tabernáculo, ¿no? Tabernáculo, en la parte de adentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Había un espacio desde la entrada. En la entrada había una puerta, era llamada la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y era llamada la puerta. No es coincidencia, ¿no? Ahora, de la puerta había un camino. Y ese camino lo llevaba al lugar santo que era llamado la verdad y el lugar santísimo que era llamado, apodado, la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, el lugar santo y la vida, el lugar santísimo. O sea, él mismo era la revelación del tabernáculo. Amén. Así que cada cosa, bueno, algún día estudiarán esa parte, ¿no? Cada cosa del tabernáculo tenía su significado espiritual, que es algo maravilloso. Amén. Así como esos ocultistas, masones y todo, que hacen sus cosas ocultas, que ponen número 13 y tantas cosas más, que tienen una simbología espiritual satánica, así también Dios proveyó a sus siervos de muchas cosas numéricas y físicas que tienen una simbología profunda espiritual. Amén. Así que el diablo lo aprendió de Dios, no es que lo aprendió solo. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? O hasta aquí concluimos con esta parte de historia de Israel. Bueno, díganme si tiene alguna pregunta para ver si está atendiendo la clase, ¿no? Usted sabe que el maestro no lo sabe todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué iba su deber para la historia de Israel? Va a traerme el siguiente deber: evidencias históricas o arqueológicas de las guerras de Josué. Creencias. Evidencias históricas o arqueológicas de las guerras de Josué.